Bien, tenemos a nuestro amigo Mateo que tiene unas dudas y veamos si se las podemos explicar. Bien, una de sus dudas es saber cuál es la relación que existe entre tensión eléctrica y el voltaje. Otra duda es ¿para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? También le interesa saber cuáles son las unidades de medida del voltaje, intensidad de corriente y la resistencia y de dónde lo sacamos. Bien, para poderle contestar estas tres preguntas se me hizo fácil o se me hizo de la mejor manera mostrándole una analogía entre un circuito que tenemos aquí, que tenemos la batería, tenemos la resistencia y tenemos la corriente. ¿Sí? Tenemos aquí un dibujo donde tenemos un tinaco, por mencionarlo de esa forma, que contiene un líquido que queremos pasar por vía de esta tubería a este otro recipiente. Bien, para eso vamos a tener que ver las similitudes entre el circuito y nuestro dibujo, empezando por el voltio, que vamos a decir que es el líquido que se encuentra dentro del cilindro. Vamos a poner aquí para que no lo olvidemos. También vamos a decir que el cable que tenemos en el circuito funciona como la tubería. En este caso vamos a ponerla ahí, aquí donde tenemos la tubería. Y la resistencia la vamos a poner de este lado, ya que la resistencia la vamos a poner como el diámetro que tiene la tubería. En este caso empezamos con que supongamos que este es el diámetro de la tubería, le vamos a poner de 1. Para poder continuar vamos a poner un diámetro más pequeño de otra tubería que le vamos a poner de 2. A simple vista podemos ver que el diámetro 1 es mayor que el diámetro 2. Por lo tanto, la explicación es que si el diámetro de la tubería es mayor, el líquido que fluya por la tubería será mayor. En este caso, si la tubería es menor, pues el líquido fluirá en menor cantidad. Por eso es la resistencia el obstáculo para que pueda pasar el líquido. Entonces podemos decir que mientras el diámetro sea mayor, la resistencia será menor. ¿Sí? Decimos que el flujo de agua es equivalente a la corriente, ¿no? Entonces vamos a poner también la altura que tenemos aquí y decimos que si la altura la aumentamos del cilindro que tiene el líquido, va a aumentar el fluido de agua. ¿Sí? Entonces vamos a decir que si la altura es, podríamos decir que es la potencia eléctrica o la tensión eléctrica, que también conocemos como voltaje, entonces decimos que la corriente es proporcional a la tensión eléctrica, o sea, la altura. Entonces decimos que la corriente es igual al voltaje partido por la resistencia. ¿Sí? Bien, entonces también podemos decir que la intensidad de la corriente depende de la resistencia del conductor, en este caso el diámetro de la tubería. Por lo tanto, si una carga ofrece poca resistencia, que el diámetro sea mayor, el paso de la corriente, la cantidad de electrones que circulen, en este caso el líquido, será mayor. Por lo tanto,
vamos a definir que la intensidad eléctrica es la cantidad de carga eléctrica que circula por una sección en un conductor en una unidad de tiempo. ¿Sí? Bien. También tenemos decirle a nuestro buen Mateo las unidades. Las unidades, por ejemplo, del voltaje es el voltio o volt, que se representa como una V, y su fórmula es el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. También tenemos que la intensidad de corriente, que es representada por una I, y su fórmula es la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Sus unidades es el amperio, que es igual o se representa por una A mayúscula, y la resistencia, una R, la cual su fórmula para calcular es la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad de corriente. Sus unidades es el ohmio, que se representa con la letra griega omega mayúscula, cabe mencionar. Bueno, espero que nuestro buen amigo Mateo haya entendido lo que le quise explicar y sea de su ayuda. Bueno, mi matrícula es el 29003.